Arrancamos y no paramos. Información, juegos, música y algún que otro delirio necesario. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio. Bienvenido Alejandro Andersen, ¿cómo andamos? Buen día, muy bien. ¿Todo tranqui? Sí, muy bien. Bueno, qué alegría tenerte de nuevo por aquí contándonos un poco y repasando la historia. Una alegría estar acá otra vez para saber de dónde venimos o cómo seguimos. O cómo seguimos, claro. Es interesante esto de tratar de no repetir los errores, ¿no? Aunque, te digo, vengo de las redes hace un ratito nada más y seguimos repitiendo errores. Pero bueno, no me voy a quedar con la actualidad, necesito irme al pasado en tu voz y en tu relato. Habíamos dejado pendiente la última vez, y a propósito de esto que nos acerca, de contar un poco cómo fueron las elecciones en 1983. Ok. No cómo fueron, sino más puntualmente las propuestas que se presentaban después de una larga, oscura y triste dictadura, Sí. como qué propuestas planteaban las distintas organizaciones políticas para la recuperación de la democracia en Necochea, ¿no? Claro, porque lo tenemos, te iba a decir esto y hacer esta observación, lo tenemos, bueno, Alfonsín, padre de la democracia, el resultado de la elección, bueno, es como que la historia nacional siempre nos la contaron, pero no me imagino cómo pudo haber sido en la ciudad. Bien, vamos, obviamente ya para aclarar, esto está preparado para un espacio radial, Sí. no vamos a contar todas las propuestas de cada partido, Ok. incluso apenas 2 o 3 renglones que tienen que ver con, no sé, las consignas básicas que podían presentar los candidatos. Y pintar las posibilidades, ¿no? Digo, Claro. ¿qué posibilidad tenía el elector de aquel momento? Incluso cuántos candidatos había, algún oyente grande va a recordar partidos políticos que en el camino dejaron de existir o confluyeron en distintas organizaciones, en una época donde había más partidos que alianzas, Ok. ¿sí? Y donde los No partidos existía lo que pasa en la actualidad. Claro, por y los ejemplo. partidos tenían su nombre, su identidad, su trayectoria. Era una época muy distinta a esta, donde cada alianza o coalición en cada elección tiene formatos nuevos, simbología nueva. Sí, el color de la boleta, digamos, todas cosas que quizá antes se sabía que el rojo era de uno. Sí, bueno, ¿O no había no? colores, ¿no? Todavía no. Las boletas recién van a tener colores en la última reforma. Ok. En el siglo XXI. Pero vamos a eso directamente, así Dale. no perdemos más tiempo. El primero que vamos a contar es el Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, Sí. cuyo candidato a presidente fue en el 83 Rogelio Frigerio, y el candidato a intendente fue Ricardo Bassano. Ok, Rogelio Frigerio me suena, es el intendente de Entre Ríos hoy, ¿no? Ex del PRO, digo. Sí, no es el mismo. No es el mismo, no claro. es el mismo, ¿no? Pero bueno, que tenía Rogelio Frigerio, tenía una trayectoria, era una persona grande y había formado parte de la Unión Cívica Radical Intransigente y un recorrido hasta llegar al MID, que decíamos, tenía como candidato a intendente a Ricardo Bassano, que también había sido concejal en épocas anteriores, también por la UCRI o el Partido Intransigente también. Y sí vamos a decir que tenía, por ejemplo, la primer mujer en la lista, sin cupos, Sí. ¿sí? Ocupaba iba en primer lugar de concejales suplentes. Una época también donde la actividad política y sobre todo la oferta electoral era abrumadoramente mayoritaria de hombres. Sí, no existía la mujer en la política, casi. Casi. Propuestas. Bueno, decíamos, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Propuestas o consignas, decía. Si no hay Yo te detengo y te pido perdón por la interrupción. Yo creo que lo que se viene es importante. Prestemos atención qué proponían los candidatos allá en principios de las décadas del 80. Porque yo creo que puede haber algo que coincida con la actualidad. La consigna del Movimiento de Integración y Desarrollo decía, si no hay desarrollo, no se puede hacer nada. Básico, tranquilo. Una gran verdad. Sí, para sí, empezar. claro. Bueno, el tema es que era el candidato. Claro. Y decía, si el país no se desarrolla, Necochea tampoco. Ok. Bueno, Como enfocándose en que si... alineado a lo nacional. Claro, sí, Claro. sí. No queremos hacer demagogia barata. Ok.
macanudo, todos los horizontes se angostan si el país no se desarrolla. Ahí termina. Digamos que un hombre o un partido que dice la verdad, que no hace demagogia, pero no te dan ganas de salir corriendo a votar. No, porque medio que le echa la culpa al otro, ¿no? Como que estamos dependiendo de lo nacional. Parece más quedando a la expectativa que otra cosa. Claro. El candidato Ricardo Bassano obtuvo en esa elección el 1,19% de los votos. Es lo que decís, no había mucha gente convencida. Una elección también, algunos lo recordarán, profundamente polarizada en realidad, ¿no? Claro. Donde en todo el país los votos fundamentales en la presidencial eran entre Alfonsín como candidato de la Unión Cívica Radical y Luder como candidato del Partido Justicialista. El siguiente que tenemos es el Partido Demócrata Cristiano. Ok. También larga trayectoria, que después a fines de los 90 se fue incorporando a el FREPASO, por ejemplo, a distintos nucleamientos. El candidato a intendente fue Enrique Villagra Sosa. Esta lista incorporaba la primera mujer que aparece en la lista, ocupa el 18º concejal titular. Las listas tenían 18 concejales por la composición del Consejo Liberante y era por primera vez después de la dictadura. Sí. Había que tener ocupar todas las bancas del Consejo Deliberante y decía la consigna del Partido Demócrata Cristiano: vamos a luchar por los marginados. Bueno, lisa y llanamente. Propuestas más concretas. Decía, sigue con las consignas, creemos que nuestro partido ya ganó. Estaba Stolbizer, parece por ahí. O Stolbizer se copió de Mucha Villagra confianza. Sosa. También proponía instalar una facultad dependiente de Tandil o Mar del Plata. Sí. Acá vamos más como entre la oferta de propuestas y también se supone que las propuestas de los candidatos, de los partidos o de las alianzas, tratan de mover un poquito la cabeza del electorado, ¿no? Okay. Del votante. Sí. Uno sospecha que las propuestas que vamos a leer acá tienen que ver con alguna expectativa que podía haber en la comunidad. Ok. ¿Sí? Bueno, una facultad dependiente de Tandil o Mar del Plata. Esto se debe... Esa expectativa sigue estando, ¿no? Digo, cuando comparemos lo pasado con lo actual. Tal cual. Sí, sigue circulando en las propuestas de este año. Claro. Se debe definir qué tipo de ciudad queremos. Esto Me suena. suena mucho. En tu cara me suena. Y bueno, podría decir, y en eso estamos, ¿no? Claro. Pero hay mucho también de esto. Yo vi todas las elecciones del 83 hasta acá, hice esto mismo, y se repite, y se repite, y se repite, ¿no? Que un poco suena a triste, porque... Me imagino que la duda es si somos agropecuarios, si somos ganaderos, si somos Turismo, turísticos, ¿qué somos? Tal cual. Que somos... o no veo planteado por ahí, hay que tener un multiperfil. Claro. Qué bueno que tenemos todo esto. Claro, claro. Plantea también el Partido Demócrata Cristiano, proponía crear la Dirección Municipal de la Vivienda y decía el candidato, eso sería algo faraónico. Ok. Reactivación del sector pesquero, crear un fondo para la educación, crear un fondo para vecinos sin recursos. Entonces, otra vez, vemos la educación, Sí. la vivienda, Sí. un problema en la vivienda, porque hoy tenemos seriamente problemas de disponibilidad de vivienda. Si uno quiere alquilar, Sí. es una tortura. Bueno, créditos ni te cuento. Créditos hipotecarios, ¿no? Sí. O un esfuerzo de construir o acceder a un terreno. También lo que estamos viendo es como 40 años después, más de 40 años después, hay dificultades o demandas que siguen insatisfechas. Quizá me adelanto, pero no escuché nada de la salud hasta el momento. Por ahora no. Vamos a ver. O teníamos una salud ejemplar en aquel momento y hoy no. Pero Puede ser, me quedo a la espera. Estamos planteando o tratando de analizar las propuestas. Lo que no aparece también es algo analizable. Bueno, Claro. probablemente de lo que no se hable sea algo probablemente que por lo menos los candidatos no entendían que era una preocupación del votante. O no se animaban a prometerlo o estaba relativamente bien y no era una queja de la sociedad. Bien, el siguiente que vemos es el Frente de Izquierda Popular. Su candidato a presidente era Jorge Abelardo Ramos, o fue. Decía, el Demócrata Cristiano, el último, obtuvo el 0,8% de los votos. Ok.
El FIP, el famoso FIP, decía como consigna: nos proponemos marcar a fuego a la oligarquía. Bien. No sabemos cuándo. Ok. Pero bueno, La propuesta es una decisión. es válida. El candidato a intendente fue Eduardo Luengas, el doctor Eduardo Luengas, y las propuestas decían que debe existir un plan de emergencia para los sectores necesitados. Sí. Para eso se deben obtener recursos de cualquier manera, porque es una urgencia. O sea, gobernar para los más vulnerables es algo que también hemos escuchado en la actualidad y... Seguramente. Y hay que terminar de definir el rol de Necochea, otra vez. Bien. Entendemos que es una ciudad turística, pero puede desarrollar una industria alimentaria para exportar a nuestros hermanos latinoamericanos y así darle actividad plena a Puerto Quequén. Rechazamos realizar obras fastuosas para ocuparse de las urgencias. Bien. Bueno, el perfil del Frente de Izquierda Popular y, bueno, esta cuestión de cuál es el rol de Necochea. Interesante acá desarrollar la industria alimentaria. Sí, lo del rol de Necochea, compartirás conmigo, porque me decís, repasaste y hasta vivimos en parte las elecciones de aquel momento a esta parte. Me parece como que el turismo estaba muy bien en aquella década del 80 en Necochea. Digamos, si yo hoy me tuviese que definir, no sé si pondría el turismo en Necochea, y no lo digo por los efectores turísticos, no lo digo sino que digo que la gente quizás sale menos de vacaciones, que la temporada dura en vez de 3 meses como duraba antes, dura 40 días. Como que no sé si pondría en un escalón a Necochea como turística. Diría que ya es agraria de por sí y tiene como si fuese un aguinaldo de turismo. Pero no lo pondría como una categoría, no lo categorizaría o elegiría entre una cosa y otra. Bien, sí. Y también, bueno, los cambios, ¿no? Claro. Que la temporada de verano es más una sumatoria de fines de semana. Exactamente. Donde aquellas temporadas me parece que presumiblemente eran todavía buenas. eran de 3 meses, las clases Claro. empezaban a fines de marzo. Claro. Y se incorporaba a veces la Semana Santa. Entonces podía entrar en la discusión, digo, ¿somos turísticos o no? Claro. Ya hoy creo que no entra en la discusión. Entonces el Frente de Izquierda Popular, con la candidatura de Eduardo Luengas, obtuvo el 1,24%, hasta ahora va ganando. Ok, bien, acá. con 1.24. Después el otro partido político, el Partido Comunista, presentaba como candidato a intendente a Abel Graciano Sí. y proponía establecer un ciclo básico universitario para evitar el éxodo juvenil. Además, atención gratuita en hospitales Sí. y transporte escolar gratuito. Ok. Bien. Algunas cosas se lograron de las que pedía este hombre. Sí, señor. El boleto, hablo de boleto, ¿no? De lo otro. El boleto en el, pero en el el- boleto es lo único. en el me parece. 2015, sí. Bueno, pero no ganó. Claro. Habría que ver si ganaba, qué pasaba, ¿no? Hasta ahora venimos hablando de los perdedores. Está Habría bien. que ver las propuestas de los ganadores, a ver qué pasó. Bueno, el Partido Comunista obtuvo en esa elección 709 votos que representaron el 1,6%. Hasta ahora va ganando. Bien. La UCD, la Unión del Centro Democrático, su candidato a presidente era Álvaro Alzogaray. El candidato a intendente Carlos Cao, comerciante de la ciudad, proponía, la UCD, ¿no? El liberalismo, desburocratizar el accionar municipal, un plan de privatización de los servicios para lograr mayor eficacia con menor costo. Me Acá- imagino, digo, desburocratizar la municipalidad sería, si yo quiero, si viene de un comerciante, si yo quiero ir a habilitar un negocio que sea más fácil, algo que se está buscando en los últimos meses, y la privatización de los servicios, no sé, me imagino recolección de Bueno, residuos, servicios que brindaba la municipalidad, ¿o brindaba no? mucho más servicios que ahora. Sí. Y bueno, tiene que ver con las ideas liberales, ¿no? Después Claro. los sueños liberales se cumplieron con Menem, Claro, claro. con claro. privatizaciones y demás. Bueno, la UCD, candidato Carlos Cao, obtuvo 414 votos del 0,9%. Otro de los perdedores. Otro de los candidatos, la Alianza Demócrata Socialista, Alianza Demócrata Socialista, su candidato a presidente fue Rafael Martínez Raimonda, y el candidato a intendente Carlos Durán, otro comerciante. Ok. Propuestas de la Alianza Demócrata Socialista. Hacer un estudio profundo de cada caso y después ver. No se puede hacer nada sin haberlo estudiado antes. Otra gran verdad. Sí,
Digo, y yo si hubiese sido periodista en aquella... Le aclaramos a la gente que las propuestas no son de ahora, ¿eh? Son de, estamos hablando de elecciones 1983. de 83. Digo, a este hombre le hubiese dicho, bueno, si vos vas a ser candidato, hubiese estado bueno que lo hagas antes. Si querés ser intendente, Claro. por Y que ahí llegues y te pongas a laburar. estudiar esas cosas y podrías decir, Claro. yo que estudié todo esto, Claro. voy a hacer esto aquello. ¿no? Exactamente. Pero- Digo, si hubiésemos sido un periodismo crítico de aquella época, ¿no? También debe reconocérsele, como al otro caso que hablamos, la honestidad. Está bien. Dice la verdad. Sí, y también que veníamos de una época oscura en la cual no sé si hubiese sido fácil estudiar lo que estaba pasando. Ahí le doy la derecha al hombre. La Alianza Demócrata Socialista obtuvo el 0,7% de los votos. Bien. Seguimos con la Alianza Federal, Francisco Manrique. ¿Cuántas listas? ¿Viste? Sí. Digo- Bueno, también otra vez, épocas distintas, ¿no? Las alianzas eran pocas, Sí. o con partidos minúsculos, que compartían la ideología, y era una tradición de partidos políticos, ¿no? Fundamentalmente el peronismo, el radicalismo, el Sí, partido sí. intransigente. Era otra época donde, otra vez, estaba muy fortalecida históricamente la identidad, ¿no? Uno era esto o era aquello, Ni por casualidad te sentabas a tomar un café con el otro. y donde se votaba al partido, Claro. más que al candidato, donde los candidatos no se buscaban famosos Está bien. para candidatear, sino eso va a empezar a partir de los años 90, con el menemismo, donde aparece Scioli y otros Claro. famosos, Gente ¿no? que por ahí fue figura en otra cuestión y Exactamente. que se va a la política. La Alianza Federal decía el candidato intendente Arturo Pavone, y las propuestas eran que había que tener más educación, salud y atender a la minoridad y la familia. Bien. Aparece la salud, Concreto. me llama la atención. Habíamos Tiene que visto- ver también con el Claro, candidato. y el Partido Comunista esto por ahí se nos pasó de pensar, que entre las propuestas estaba el acceso al hospital gratuito. Es decir, que no lo era, Claro. ¿sí? Que el hospital público no tenía atención gratuita, era una herencia de la dictadura. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces la Alianza Federal obtuvo el 0,6% de los votos. Partido Conservador Principista. Con Osvaldo Príncipe, venía de candidato, ¿qué era eso? El intendente José Elverdín, un médico, propuestas. Primero, conocer la situación real de la comuna, Ok. una vez adentro, ¿no? Medio parecido a lo que decía el Sí. candidato anterior. La prioridad tiene que ser las necesidades de tipo social, y si no se puede solucionar, darle aunque sea un principio de ayuda, Ok. como nuestro partido lo indica. Otra verdad, primero hay que empezar. Sí, sí, claro. No te voy a traer la solución resuelta, pero vamos a arrancar. El Partido Conservador Principista, con la candidatura de José Elverdín, obtuvo 1.258 votos, el 2,84% viene ganando a esta hora. Ok. Movimiento Municipalista de Necochea, una lista local. Está bien. Una lista corta, como la que se Una lista llama. corta, Ok. sí. El candidato era Percario, Sí. que estaba ejerciendo la administración de la comuna de manera de facto. ¿Sí? Y acá me voy a detener un poquito. Primero vamos a decir, la consigna de este movimiento municipalista de Necochea, de Percario, decía: nuestras posibilidades electorales dependen de la memoria de los necochenses. Porque venía ejerciendo, está bien. Claro, él era ¿no? intendente hasta ese momento, claro. Percario, decía la consigna, es el candidato de las familias. Tenía propuestas también, que decía realizar obras de infraestructura. Bueno, convengamos que estaba ejerciendo, y ya había Sí. ejercido varias veces. la Sí, y es administración. algo que también, con todo lo criticable que puede llegar a ser la época del proceso militar, por supuesto, también hicieron un poco de alarde de su obra pública. Me parece que viene un poco de la Sí, mano de ahí, sí, ¿no? claro. Con construcciones no solo en Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho de Y la esto Argentina. de apelar a la memoria apuntaba a Claro. eso, ¿no? Necochea debe definir su rol de ciudad. Bueno, Otra vez. otra vez. Todos deben tener la posibilidad de acceder a servicios como el gas, pero sin regalar nada.
El servicio de gas natural Sí. se estaba implementando y lo hacía la municipalidad. Los medidores eran municipales. Ok, Por eso el otro que hablaba de las privatizaciones. está bien. ¿Sí? Pero la parte en que me voy a detener es que Percario, apelando a la memoria de los necochenses, obtuvo 840 votos. A mí me hace pensar bien de la memoria de los necochenses. El 1,9%. Pero mucho después, en el siglo XXI, no sé, hace 10, 15 años, Sí. se construyó una especie de corriente de opinión y que habla de Percario como el mejor intendente de Necochea. Lo sentí nombrar. Yo entiendo que, primero hay que aclarar inevitablemente que Percario nunca fue intendente, que administró la municipalidad a partir de impuesto por los militares. Casi no había sido elegido por el la pueblo. dictadura, ¿no? Fue 3 veces, las dictaduras lo pusieron a administrar la comuna, sin las cuestiones que tiene un intendente, que por ejemplo tiene el contralor del Consejo Deliberante, no había consejos deliberantes. Entonces, esta cuestión de el mejor intendente, a mí me sabe a un par de cosas, y una opinión, obviamente un análisis absolutamente personal, que esconde por un lado otra corriente de opinión minoritaria, pero que se expresa a una especie de extrañar, ¿no? Es que en lugar de decir que con los militares estábamos mejor, decimos que un comisionado impuesto por una dictadura fue el mejor intendente. Que igual es una corriente de opinión que circula mucho más en la cloaca de las redes sociales, ¿no? Ok. ¿No? Que no se manifiesta mucho en espacios como este. Lo que me reconcilia con nuestra sociedad es que Percario, justo cuando terminó su mandato militar, quiso ser intendente electo por el pueblo y obtuvo el 1,9% de los votos. Eso quiere decir que si hubiese sido el mejor intendente de Necochea, la gente lo hubiese elegido, digo, ¿no? ¿Sí? Es algo bastante lógico, o le hubiera ido un poquito mejor, por lo menos. Entonces, bien, mi reconocimiento a quienes votaron en Necochea en 1983. Seguimos. Dale. El socialismo auténtico. Candidato a intendente, Omar Porfirio, una larga trayectoria en el Partido Socialista, y decía, Necochea, perdón, me río antes, pero Necochea necesita un cauce para su desarrollo. Ahí está, se llama Quequén. Ya estaba. Claro, la palabra te llevaba ahí, ¿no? Se debe definir el perfil productivo de la ciudad otra vez. Y ahora vamos llegando al final. El socialismo auténtico obtuvo el 0,5% de los votos, 253 votos. Y la última recta, el partido intransigente, Sí. que... No sumo, creo que no, soy muy malo para las cuentas rápidas, pero no estoy sumando casi ni un 15% entre todos los que dijiste. Mucho, claro. Se nota aquí la polarización No de llegamos, lo que hablabas, ¿no? No llegamos al 10% Claro. todavía. Y la diferencia que en la polarización se coló un tercero, que era justamente el partido intransigente, con la candidatura de Yelpo, Sí. que también una larga trayectoria, que también se lo suele nombrar como el mejor intendente, claro. y por lo menos fue un intendente que 3 veces fue intendente a través del voto popular, hay que hacer un asterisco, el condicionamiento de que el peronismo estaba proscripto, no podía presentar candidatos, pero 3 veces fue elegido por los necochenses como intendente y dejó un buen recuerdo. Propuestas del partido intransigente. La prioridad es el ordenamiento del municipio. Después se empezará a trabajar en distintos rubros. Y hay que constituir un fondo para obras públicas. Bueno, yo le tengo cariño a la sinceridad. Más realista, te iba a decir, estaba pensando en la palabra realista. Sí, la palabra realista queda mejor. Sobre todo, uno después de haber atravesado tantas campañas y mientras estamos transitando una campaña, siempre de cuestiones locales, ¿no? El realismo me gusta. Okay. Me gusta, ¿no? Que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Demás. El partido intransigente en esa elección, con la candidatura de Yelpo, obtuvo el 21,17% de los votos y una buena elección que le permitió incorporar concejales, ¿no? Okay. Vamos a la Unión Cívica Radical.
que ganó esa elección Alfonsín con el 51% de los votos. Sí. En Necochea... Me gusta esta la comparación con qué pasaba en lo nacional con Necochea, porque Necochea siempre fue de votar casi en consonancia con lo nacional, sí, ¿o no? sí, ¿O me siempre equivoco? menos en esta época. Ok, Menos en esta época, después en general las corrientes mayoritarias se fueron acompañando. Fíjate que el partido intransigente con Yelpo llega al 21% en Necochea, mientras que Oscar Allende, su candidato a presidente, obtuvo el 2%. claro, Lo que vemos acá, un buen porcentaje de corte de boleta, ¿no? claro. El radicalismo, el candidato a intendente fue Omar Di Napoli y obtuvo el 30% de los votos. Y acá vamos a ver los números. Porque el candidato ganador del Partido Justicialista, Tara Borelli, obtuvo el 31%. Entonces, el partido intransigente, o Yelpo, 9.300 votos, Sí. Di Napoli, 13.400, Sí. y Tara Borelli, 14.090, muy cerca en una elección donde Alfonsín ganó con el 51% y Luder, del Partido Justicialista, tuvo el 40%. Entonces ahí hay también una cuestión que en realidad es lógica. El votante podía elegir un candidato a intendente y un candidato a presidente de distinto partido. Por ahí eso sí es una novedad a partir del 83. Generalmente los que ganaban en Necochea Sí. eran los partidos, Votábamos ¿no? alineados, digamos, Claro, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Y lo interesante acá es que las propuestas, tanto del radicalismo como del peronismo, que todos sabían que era uno de esos dos, de ahí iba a salir el ganador, no hay propuestas concretas. Como que ya sabían y iban entonces a mitad de camino. No se puede No vamos a prometer lo que no vamos a prometer cumplir, ¿para qué? lo que vamos a estar comprometidos a cumplir, en Claro, definitiva. claro. Entonces hablan de cuestiones generales, el desarrollo de la ciudad, reestructurar el aparato productivo, atender la emergencia social, crear fuentes de trabajo, bueno, generalidades que es usual en quien sabe que está cerca de obtener el triunfo y que es algo más allá de que siga pasando, por supuesto, tiene que ver con casi con una cuestión lógica, ¿no? Claro. Hablar demasiado para que puede llegar a ganar siempre está como en el límite de cometer un error y perder lo que casi tiene en la mano, ¿no? Más allá de las listas, me parece un material inigualable lo que acabamos de compartir. Bueno, y les decía, ojo, y lo hice de prejuicioso nada más. Al comienzo de la columna dije, guarda con lo que van a prometer, porque puede parecerse a la actualidad. ¿Tenemos algún dato de cómo se desarrolló el acto eleccionario? Digo, porque se volvía a votar en la República Argentina, también se volvió a votar en Necochea. ¿Fue con normalidad? ¿Hubo algo que se pueda contar de aquellos días? No sé, ¿alguna normalidad, algún dato de color? No he visto. Ok. No he visto. Y sí, el porcentaje de participación fue enorme, ¿no? Claro, sí, volvía a la democracia, había que ir. Con lo que tenía que ver con el retorno de la democracia. Y hay algo más, que esto es bueno, toda esta información obviamente la obtuve del diario, Sí. porque es donde están publicadas Donde las se hacía propuestas, campaña. las solicitadas y demás. Y esto es interesante también porque el diario prepara como son 6 ítems Sí. para que cada candidato dé una respuesta. Claro, la temática Claro. o la Entonces, entrevista preparada ¿cuál hoy sería Casino, Ruta Ahí 88, vamos. temporada, Ahí vamos. puestos de trabajo, vivienda y el hospital, digamos, ¿no? Esto sí, también nos sirve primero porque no es lo que los partidos eligen, de lo que eligen hablar, sino los temas que se propone de un medio de comunicación que Sí. uno supone que eran las cosas que le importaban a la población Exactamente. o al electorado. Son 6 ítems. Uno, el gas. Era porque, bueno, lo que significa el contar con gas natural y en un momento de primeras obras, ¿no? Claro. Que empieza a Llegará a mi establecerse- barrio el gas, me imagino la gente la en aquel red, momento. la red de gas en la ciudad. Y acá la cuestión era quién gestionaba el servicio público del Sí. gas. Entonces, entre las respuestas hay algunos que tenían que ser gas del Estado, otros que lo tenía que administrar la municipalidad, Sí. que era lo que estaba pasando. Sí. Sí, era lo que estaba pasando. Otros, una cooperativa, al estilo usina
Sí. usina, y otros directamente la privatización. Pero de las 14 opciones, abrumadora mayoría de que tenía que ser la municipalidad la que administre el servicio público del gas. Ok. Y después varios plantean la cuestión de la cooperativa. Cuando se privatizó Gas del Estado, cuando Camusi gana la privatización, hubo un largo conflicto con la municipalidad porque Camusi, la empresa privada, se apropió de los medidores. Sí. Medidores que había instalado la municipalidad. Y era mucha plata. Claro, y que en el contrato quizás no figuraba que sea posesión de la empresa. Bueno, sabemos también que las privatizaciones Sí, fueron medio de prepo. trataban digamos. de incentivar Claro. el privado, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, y generaron un enorme perjuicio para el Estado. Esto terminó judicializado y en toda la década del 90 hay una cuestión importante con esto, sobre todo que la municipalidad pedía una indemnización por parte de la empresa privada a la municipalidad por esta cuestión de los medidores. No se logró. Otro tema, A ver, la usina popular cooperativa. ¿qué se discutía en aquel momento de esto? Había una cuestión con, por un lado, el servicio público, tarifas y demás, Sí. y en realidad ¿por qué opina un candidato intendente de la usina? Si en definitiva es una cooperativa, ¿no? Una asociación civil. Bueno, es en realidad el contrato de concesión entre la municipalidad y la usina popular cooperativa que ha tenido siempre algunos conflictos. Sí, Bueno, de qué se hace cargo la usina, de qué... el tema del alumbrado público. Claro, claro. Pasó hace un par de años. Claro, pasó hace poco tiempo. Pasó muy poquito, muy poquito. Las propuestas, por ejemplo, Bassano propone revisar el contrato de concesión. Sí. La UCD dice que brinda un buen servicio, pero con falencias. La Unión Cívica Radical, vamos con los más importantes, hay que reducir la tarifa. Sí. ¿Sí? Otros plantean la intervención directamente. Y, por ejemplo, Taraborelli dice que el servicio es malo. Ok. Mira. Bueno. Villagrasosa dice que debe democratizarse. Yelpo directamente que tiene un manejo irregular. Ok. Ya Bueno, era polémica. Esto ya tiene más que ver con, digamos, para ampliar este tema había que ver cuál era y cómo se había conformado el Consejo de Administración que estaba. Está bien. Pero era un tema que estaba por. El tema es la usina, no el servicio eléctrico. Ok. ¿No? La usina como institución. Otro tema es la cooperativa del parque. El parque durante la dictadura, durante la gestión de Percario, se había de alguna manera entregado la administración a una asociación civil. Ok. ¿Sí? Que dice la cooperadora. Una cooperadora era parte de la sociedad, de un sector de la sociedad, estamos hablando de la época de Percario, que administraba el parque con recursos públicos. Sí. ¿Sí? ¿Qué hacer con eso? Bueno, hay que estudiar y decidir. Otros dicen que debe seguir funcionando. El radicalismo propone que vuelva a la comuna. ¿Sí? Que sea la municipalidad la que tome las decisiones. Sí. Por ejemplo, Durán dice que hay que respetar el contrato que dura hasta 1985. Ok. ¿Sí? Crear un ente autónomo, la intervención, y vamos a ver, el Taraborelli dice que tiene que volver a la comuna, y eso es lo que pasó. Claro, que haya concesiones, pero decididas por parte de la municipalidad. Claro, porque era todo el manejo integral del parque. Otro tema, la 85, ¿tiene que ser peatonal o no? Ah, ok, se discutía en aquella época. Ok. Bien, consultar a los vecinos. Sí, Consultar a los vecinos, otro. sí. Di Napoli, candidato radical, que podía ganar. No estamos en desacuerdo. ¿Cómo? No estamos en desacuerdo, no O sea, positivo. No, Muy radical, es ¿o no? un no negativo, o sea, sí. Dos negativos igual sí. Dos verdades igual a una mentira. Bueno, No por no decir. Claro. una tercera opción de consultar a los vecinos. Percario decía que no es competencia comunal.
Bueno, que deben decidir los frentistas, que es lo mismo que consultar a los vecinos. Y después la otra será otro, miren, Taraborelli. Que termina ganando. No nos oponemos. o sea, No nos oponemos. Otro no. Estamos de acuerdo que sea Otro peatonal. no, pero yo ahora lo recuerdo ahora, esto hacía qué bastante que no lo tibieza, leía. qué tibieza. Pero ¿cuál era el compromiso? ¿Qué era lo que, digamos, esa tibieza de dónde surge? Hay una cuestión que te impide afirmar. Claro. Sí, de no tener un problema. Seguramente ha sido un tema muy polémico por aquellos días en la Villa Balnearia, no solo en la Villa Balnearia, sino en toda la ciudad. Y el tema de estar de un lado o del otro, por decirte hoy intervengo al parque o no intervengo al parque, puede piantarte votos. Bueno, la mayoría dice consultar a los vecinos. ¿Sí? Solamente Durán y Yelpo dicen peatonal. Ok. ¿Sí? Le guste a quien le guste. Otro tema. Que ahora termina siendo un híbrido, ¿no? Si alguno se pregunta cómo es en la actualidad, digamos que la peatonal 83 sí es peatonal continuamente durante el verano y la 85 a partir de cierta hora. Tal cual. Y este otro tema también, que era muy caliente en ese momento, que tiene que ver con Quequén. Quequén, que acababa de anexionarse a Necochea, Claro. al partido de Necochea, y empieza a conformarse este conglomerado urbano. Y la pregunta concreta es si Quequén debe tener una delegación o no. ¿Sí? Las respuestas. Bassano dice del MID, está muy cerca para tener delegación. Ok. Que dependa de Necochea, ahorramos un montón de dinero, está bien. La UCD, no. Había mucho voto en Quequén, ¿eh? Sí. No había candidato quequenense, por lo que veo, porque si hubiese habido un candidato quequenense, hubiese dicho libertad para Quequén, ¿no? Claro. El radicalismo, que sí. Delegación, no libertad. O sea, Ok, delegación. está bien. El radicalismo que Una sí. representatividad, algo, alguien que mande. El demócrata socialista que sí. Conservador principista que sí. Casi todos que sí, menos Pavón de la Alianza Federal, que dice que sería aumentar la burocracia. Si vamos a crear una delegación con empleados, con administrativos y demás. Percario que no, que se debe administrar desde Necochea. Taraborelli proponía que primero había que poner oficinas que atienden atención al público. Un modo prueba. Pensemos, y después una delegación, pensemos que toda la población quequenense, por cualquier trámite, tenía que venir hasta la municipalidad, como hacemos todos ahora. Villa Grasosa dice, sí, delegación y después autonomía, ahí vamos. Y Yelpo, apenas una oficina de informes. Y lo último, la última pregunta o tema general que se planteaba, tenía que ver con si había que investigar lo actuado por el proceso militar. Okay. Referido a la administración municipal, ¿no? Claro. Todo lo demás era otra Nos cuestión. quedaba grande, claro. Claro, Sí. si había que hacer una investigación, una especie de auditoría. Una especie de, ¿te simpatiza el proceso militar o no te simpatiza el proceso militar? A ver, Bueno, jugátela, dale. y ahí la enorme mayoría dice que sí. Sobre todo, bueno, Percario obviamente dice que sí. Y solo se oponen, plantean que no. Villagrasosa, del Partido Demócrata Cristiano, dice que no se debe detener el futuro. Como la consigna opuesta a esta columna, ¿no? Claro. ¿Para qué claro. mirar para atrás? Sí, Claro. hay que mirar para adelante. Y no rotundo de Pavone, de la Alianza Federal. Después todos plantean que sí, hay que hacerlo. De todas formas, no se hizo. Quizá alguno lo veía como una pérdida de tiempo. No se hizo. Una cuestión así. Y bueno, hasta acá tenemos, esa elección la ganó Taraborelli, todos lo sabemos, y 4 años después fue reelecto, ¿no? Pero la de 4 años después es otra campaña. Me encanta. Vivimos un momentazo de radio, lo anunciamos y así lo fue. Alejandro Andersen, nuestro historiador preferido, favorito. Nos fuimos a la elección de 1983. Regresaba la democracia a la República Argentina. Necochea votó y fue con esta propuesta, fue con este temario. Así que te lo agradecemos, Ale. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Nos vemos pronto. Alejandro Andersen con todos nosotros, con todos ustedes. Linda columna para repasar luego a través de nuestro canal en YouTube. Suscríbanse como Estación K2. La mañana no avisa, arranca así de golpe.